Yo creo que aprender cine es mirar de otra manera algo que se hace naturalmente. Porque uno ve cine, entiende el cine, disfruta del cine. Pero aprender significa tomarle el peso a cómo se está mostrando el cine y cómo yo lo estoy captando. Y entonces, una vez que yo aprendo a ver cine desde otras perspectivas, lo que yo había visto antes lo puedo mejorar y lo puedo enriquecer. Nosotros, uno de los juegos que hacemos en el taller de cine para niños es mostrarles unos blogs mágicos que se hicieron en Inglaterra, por ejemplo, o en París también. Y entonces los niños juegan con el blog, lo operan y después ellos reciben la maqueta, es decir, impresos, un blog de 40 páginas. Y entonces ellos las recortan y arman su blog. Pero como el corte no es perfecto, porque lo cortan a mano con su tijera y hay muchos niños zurdos, entonces cuando ellos accionan el blog, este funciona regularmente, el movimiento no es tan perfecto como si fuera de fábrica. Y por eso mandamos a imprimir casi todos los años un blog en que está cortado con guillotina y el niño al accionarlo encuentra que todas las paginitas funcionan. Y este blog, entonces ellos se llevan el blog que ellos cortaron y además el blog que es de imprenta. Y entonces ellos pueden jugar con esto y mostrarlo en la casa y siempre va a funcionar. Y eso le pusimos blog mágico porque para ellos es una magia recuperar el movimiento. Yo creo que la cámara es uno de los inventos más lindos que hay en la historia del mundo, porque es lograr construir un espacio muy pequeño, muy sencillo, con el cual hacer una magia que es capturar lo que está ocurriendo afuera de la cámara, que es el mundo entero. Y entonces ese invento, que ha sido perfeccionado a través de los años, sigue manteniendo el mismo principio, y que es el que pueda ser operable por una sola persona y que esta persona se puede expresar a través del uso que hace de esa cámara. Es bonito porque aquí en Chile el cine se demoró un poco porque apenas fue la exhibición de los hermanos Lumière en París. 5 meses después llegó aquí el mismo programa a darse en Santiago y tuvo un gran éxito. También se vio en Valparaíso, pero los diarios de la época decían que se había cortado la luz, que salían chispas, que no era muy perfecto, pero que la gente se había fascinado con este espectáculo y que el cine había estado lleno en las dos ciudades. Hasta que se sabe que el cine propiamente que se filmó aquí en Chile ocurrió ya recién en el año 2, en el 1902, en que aparecen las noticias y se comenta que en Valparaíso, en una pequeña plaza, hay un ejercicio de los bomberos. Los bomberos llevaron sus mangueras y sus escalas y hicieron una demostración un día en la mañana y esto fue filmado. Y el mismo día, en la tarde y al día siguiente, se exhibió estas imágenes y causaron una impresión muy grande porque se podía ver el movimiento, ya que ellos estaban acostumbrados a que el diario publicara la fotografía. Entonces, esto es lo que se considera la primera película filmada aquí en Chile. Ahora, no es en realidad la primera película filmada en Chile porque venían camarógrafos europeos que filmaban aquí en Chile, de los cuales no hay registro. Entonces ellos filmaban y mandaban sus noticias y no hay historia de eso aquí, no se ha recogido. Pero
Esta del año 2 es una de la cual se sabe que se filmó ahí, y la única que se recuperó es del año 3, que es una fiesta que hay también en Valparaíso. Es un grupo de personas que almuerzan y que tienen una pequeña diversión, y que esto es filmado como en 3 minutos, pero eso es del año 3. Y después empiezan pequeñas imágenes que hay, que se filman, pero son anónimas. Y recién en el año 10, aquí en Chile, existe un director y camarógrafo que es Larraín. Y este artista, porque ya tiene otro nivel, logra filmar el entierro del presidente Montt. Ocurre que aquí en Chile el presidente de la República se enfermó, entonces se tuvo que ir a operar a Alemania, y allá se muere. Entonces el gobierno de Chile, con una ceremonia espectacular, lo trae en barco a enterrarse aquí a Santiago. Y llega el ataúd con toda la pompa del luto a Valparaíso, y de ahí sale en un tren que hay entre Valparaíso y Santiago, y todo este tren viene enteramente decorado de luto, negro, con coronas, con pliegues, con cosas fantásticas. Y el tren hace este viaje, y durante todo el trayecto está la gente del pueblo con pañuelos blancos saludando el paso del presidente. Y ese es el primer traveling que hay aquí en Chile, porque la cámara va abandonando cada estación y el tren se va alejando, y la gente con los pañuelos sigue saludando. Y es una película que está recuperada y que la tiene aquí la Cineteca, que es una de las más lindas que hay de la época primera del mudo. Y este es Larraín de Caros. Sí. Él después no siguió haciendo cine, a pesar que tuvo una oficina para filmar, pero no prosperó porque era un señor rico que hacía otro negocio. Y de ahí después va partiendo, todo este cine es documental, hasta que empieza el cine de ficción, pero eso ya no es hasta los años 20. Y existe por el año 15 un interés en el cine chileno, porque llegó un fotógrafo que después fue también aquí director, que era italiano, pero venía de Buenos Aires, donde se parece que se había radicado un tiempo. Y él llega aquí a Chile porque viene a cargo de la presentación de una película, pero le gustó el ambiente, se quedó, y él formó aquí una oficina en la que hizo bastantes películas documentales para distintas empresas, distintos encargos, y es un fotógrafo maravilloso y un director que hizo obras como la del Mineral El Teniente, que es una película que ven todos los años todos los niños del taller de cine, la han visto, entonces yo la tengo en copia en 16 milímetros, y ellos pueden ver ahí en estas imágenes algo que siempre les ha impactado mucho, que es el trabajo infantil. Desde el fondo de la mina, por un túnel, salen unos niños que son los que recogen trozos de madera y los llevan cargados en sus espaldas. Entonces nosotros les decimos, esta película es del año 19, miren los niñitos ahí cómo están cargando las maderas, y los niños la miran y la vemos de nuevo. Y entonces es bien bonito cómo los vamos metiendo a que reconozcan sus raíces y reconozcan nuestros problemas. Yo creo que ese es el inicio del cine chileno. Bueno, de Chile no se sabe muy bien por qué se llama Chile, y hay varias teorías, pero son todas inventadas. En todo caso, se sabe que es un país frío y que es casi una isla, porque está separado del resto del mundo por una cordillera que es muy larga, por el mar,
al otro lado, al norte por un desierto que es muy árido, como el más árido del mundo, y al sur por un estrecho en que históricamente han naufragado todos los barcos que venían cruzándolos por las grandes tempestades y las violencias que había allí. Es un país isla en el que hasta ahora nos reconocemos como de vida interior y de tener nuestra propia vida y nuestros propios problemas sin compartirlos con nadie más. Y eso nos ha hecho daño, pero al mismo tiempo nos ha fortalecido porque nos ha dado la sabiduría de saber que tenemos que enfrentarlos y que no le podemos pedir a nadie que haga el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y en ese sentido es bueno conversar estos problemas con los niños porque los vamos haciendo sentir que ellos tienen que contribuir a ser personas, a manejarse en el conjunto de lo que va a constituir nuestra nación. Entonces, desde chicos, hacerlos imaginar que uno no puede vivir aislado, pero que también es importante vivir la infancia con el desapego de tener obligaciones, pero que nunca hay que olvidar que aquí al lado tenemos el paso de los años y que uno tiene que empezar de chico a pensar también en que las cosas no se hacen solas. Y me parece que para los niños chicos eso es bueno tratarlo a tiempo porque no lo conversan nunca en la casa y es sano saber que uno en la vida no puede seguir solo. A mí me gusta Don Quijote de la Mancha porque es un libro clásico que uno oyó desde chico, que era el mejor libro que se había escrito en castellano y que siempre es recurrente para ejemplos. Yo lo uso en el taller de cine para explicar lo que es una secuencia en cine y lo que es un capítulo en la novela. Pero hay historias de Sancho Panza y de Don Quijote que a veces se las cuento a los niños porque hay una fiesta que se celebra aquí en Chile que es la Noche de San Juan, en que ocurren cosas mágicas y la gente siempre pela una papa, otra la deja entera con todo el cuero y otra la deja enteramente pelada. Y al día siguiente uno saca las papas, una papa de debajo de la cama y la que le toca, si es pelada va a ser pobre durante todo el año, si sacó la regular va a tener plata regular y si saca la papa que tiene entero el cuero va a ser muy rico. Entonces esas creencias populares son bonitas, pero en el Quijote se cuenta que la noche de San Juan, en que en todas las casas se está haciendo una comida rica especial que es el estofado de San Juan, el Sancho le contó a Don Quijote que tenía un hambre tremenda por el olor que había en todos lados de estas comidas que se estaban preparando, pero que él no tenía un peso. Entonces se acercó a una fogata donde estaban cocinando y pidió permiso para untar su pan en la salsa de la comida. Y la gente fue tan generosa que le regalaron un jamón entero, un pollo entero, una paleta de cordero y le dieron más pan. Y Sancho se fue muy satisfecho. Y los niños siempre se ríen porque esta generosidad se sigue manteniendo en el campo. Esto no es de la ciudad en que todos somos pobres. Aquí en la ciudad se come mal porque la plata que gana el papá o la mamá no alcanza para comprar tantas cosas. Pero existe una alegría de que en el campo todavía la gente mantenga sus animales propios, tenga su propia huerta y pueda celebrar con calidez esta fiesta de San Juan.
Yo creo que la exposición es una palabra útil en el sentido que implica que uno ha hecho trabajos anteriores y que los puede mostrar cuando considera que están terminados. Y exponer implica el compartir con otros el trabajo que ha sido privado. Y cuando uno expone, está compartiendo parte del alma de uno. Y luego eso significa que también hay diferencias entre las primeras exposiciones, las siguientes y las últimas, porque uno puede revisar lo que ha hecho y puede observar los cambios. Y exponer siempre es algo que engrandece al que expone y que engrandece también al que mira, porque es una forma de compartir. Es la base de la película, porque el espacio más mínimo y con el que se parte para construir las tomas y para hacer después las secuencias. Y un fotograma es parte de un todo. La diferencia que hay entre el fotograma y la fotografía es que el fotograma no vive por sí mismo, es una parte de una serie, de manera que no se manda solo, no tiene vida propia, no tiene autosuficiencia. Entonces es muy interesante el mostrarle a los niños que eso que está viendo ahí corresponde a una hilera de fotogramas y que mientras no estén los otros, este fotograma no está vivo. Yo creo que el gusto es algo que tiene dos aspectos. Hay un gusto que puede ser por las cosas básicas de la vida, el gusto por la comida, el gusto por bailar, el gusto por mirar cosas bonitas. Y hay un gusto que es más profundo, que es el gusto de ser una buena persona, el gusto por ser una persona honorable, el gusto por cumplir lo que a uno le corresponde y por no falsearse a sí mismo lo que tiene que hacer. Y ese gusto yo lo he considerado siempre que es la dignidad de la persona. Bueno, yo creo que Ignacio Agüero tiene una relación muy importante con el taller de cine, porque él hizo una película que es muy brillante como forma cinematográfica, que a nosotros nos mostró afuera del espacio en que ha funcionado siempre el taller, y que esa es una deuda que nosotros tenemos con él. Y por otra parte, es un agrado haber sido objeto de su interés, porque él nos trató bien. Él tuvo respeto por lo que hacíamos, respeto por cada uno de los niños, por cada uno de los grupos familiares, y no exageró en absoluto para brillo de su película o de su estilo. Y eso nosotros lo tenemos que agradecer, porque significó que él se adecuó a nosotros y mantuvo el espíritu de sencillez que hemos tratado siempre de imprimirle al trabajo que estamos haciendo.
Yo creo que jugar es una necesidad del ser humano y, y es más importante todavía en los niños pobres, porque ellos, por las obligaciones o por las carencias de su grupo familiar, se han saltado la etapa de jugar en sus vidas y van justamente al taller a encontrar, a recobrar algo que les pertenece por derecho y que no lo han tenido por las circunstancias de la vida. Nosotros tenemos un taller que lo hicimos en un campamento. Era el último campamento más grande que había en Santiago, que quedaba por Los Espejos, y ahora ya han ido llevando de a poco a familias a otros lugares donde les han ayudado con la construcción de las casas. Pero nosotros estuvimos ahí cuando había 300 familias que estaban con unas casas que eran construidas con desechos y los niños pasando hambre. Ellos fueron, la mayoría de los niños fueron de ahí al taller y eran como con poca civilización de maneras, justamente porque no había camas, no había mesas, no había lugar donde vivir, no había comida, no había nada, ninguna cosa estable, incluso a la escuela iban muy poco. Y ocurrió que hicimos una fiesta final y el cura de la parroquia fue a buscar a estos niños para que vinieran todos en un bus especial, los trajo y los niños llegaron a la fiesta y nunca nos vamos a olvidar que se unieron a lo que había unas copas con helado y había unas frutas y ellos empezaron a tirarse los pasteles por la cabeza y las copas de helado y a jugar con esto como las películas de los años 30, porque fue más fuerte para ellos la necesidad de jugar y de reírse que el hambre que tenían y haberse comido todos esos dulces, todos esos alimentos. Y para nosotros fue muy fuerte porque nos dimos cuenta que está tan arraigada esa necesidad de jugar, de salirse del diario, de las obligaciones, de la luz del día, de lo que hay que hacer, que quedamos muy conmovidos. Para mí ese es el juego. Es una palabra bonita porque es el término de ver una imagen en solitario. La persona que vio el kinetoscopio, los 1000 kinetoscopios que fabricó Edison, son el término de entretenerse uno mismo con algo que funcionaba bien, pero sin ánimo de compartirlo con nadie. Y a partir de allí es interesante que llegue el cine inmediatamente y proponga una proyección que van a ver cientos de personas al mismo tiempo y que van a cambiar la historia de la imagen en movimiento. Bueno, La Legua es un lugar donde fuimos a hacer taller nosotros y que estaba estigmatizado y sigue así porque que hay mucho narcotráfico y hay muchas peleas de bandas en la calle. Y para nosotros fue complicado ir porque el mismo día que llegamos, el cura que iba a hacer la convocatoria de los niños que asistirían al taller nos dijo, bueno, yo tengo la obligación de decirles que aquí hay balaceras a cada rato. Y en ese momento, que eran las 4 de la tarde, empezaron a pasar las balas sobre nuestras cabezas. Entonces vimos que esto era de verdad. Y se fue comprobando en la medida que transcurría el taller, porque había mucha gente que realmente no era ladrona ni traficaba con drogas, pero que vivía en el espacio y tenía que resistir lo que allí estaba ocurriendo.
Y nosotros nos dimos cuenta realmente de esto cuando faltaban niños al taller y yo hacía algo que era natural en el tiempo, que era mandarle una carta al niño que no iba y decirle: te estamos echando de menos y quisiéramos que si deseas volver, te estamos esperando, que sepas que te estamos esperando. Y estas cartas yo las mandaba por correo. Y había muchos niños en nuestras poblaciones que decían que esa era la primera carta que habían recibido en su vida y que el papá a muchos se las había enmarcado y la tenían en su pieza como un tesoro porque era algo personal, algo que les había ocurrido. Pero en la legua nunca llegó ninguna carta. Y entonces yo averigüé y me contó el cura que los carteros no entraban a la población, no repartían ninguna carta por el miedo a lo que allí estaba ocurriendo, y luego que eran los propios pobladores los que borraban el nombre de la calle y borraban los números para que la policía no los ubicara cuando andaban buscando a alguien. Entonces allí nos dimos cuenta que realmente esos niños estaban viviendo en un lugar en que todo era peligroso. Y pudimos comprobar también que había muchísimos niños que vivían en casas que estaban con los padres separados y ellos estaban viviendo con sus abuelos. Entonces esto implicaba que muchos niños desertaran de la escuela porque simplemente no querían estudiar, no querían trabajar, no querían molestarse en levantarse, y los abuelos no tenían la fuerza para hacer sentir su autoridad. Yo creo que monitores es una buena palabra para dar cuenta de un trabajo de gente joven que está trabajando conmigo. Algunos han sido exalumnos, otros compañeros de exalumnos, otros que han sido ayudantes de otros profesores, amigos míos, que han llegado al taller a trabajar en este taller de los niños. Y que es importante como cada uno de estos monitores ha traído el aporte al taller de su propia carrera, lo que está estudiando cada uno en su diversidad. Que hay profesores de filosofía, hay arquitectos, hay diseñadores, hay artistas, hay gente muy diversa. Y como ellos a la vez han ido recibiendo de parte de los niños un aporte de humanidad a su planteamiento como profesionales que ya han salido de la universidad. Yo creo que ha sido un enriquecimiento mutuo que yo he ido viendo a través de los años, porque el monitor o la monitora se plantea como un modelo que los niños no tienen en la población. Y cuando un niño le pregunta: tío, ¿qué es filosofía? Porque usted es profesor, ¿qué es filosofía? Y el monitor le contesta: ¿qué es filosofía? Es algo que el niño no lo va a poder oír nunca en ninguna otra parte, y que está teniendo una respuesta para él en ese instante, y de una manera sencilla, y de una persona a quien él estima y que se ven todas las semanas. Y luego el niño le está enseñando también a un monitor una manera de vida. Nosotros, por ejemplo, empezamos el taller en la Pascua Resurrección cada año, en esa fecha, porque ellos ya han entrado al colegio y entonces está más tranquilizado el tener uniforme, todas las reglas que ponemos en el colegio, entonces ya como que ha empezado el año. Entonces les hacemos en la primera clase en que hablamos de qué es la imagen, cuáles son los objetos reales, pero les contamos que la semana anterior pasó el cuento de la Pascua Resurrección, y todos ellos están enterados que hay conejos, que hay huevo Pascua, todas esas cosas. Entonces les hacemos un juego con un conejo de cartón que ellos lo recortan, lo arman, y un vasito al cual le ponen un poco de paja y dibujan, recortan un huevo y lo decoran y le ponen los dibujos que ellos quieren, los colores que quieren, y lo meten adentro del huevo. Entonces
al final, cuando ya ellos ya se van a ir, les contamos que hemos ido a hablar con el conejo y que el conejo ha preguntado que bueno, que dónde están los huevos. Y le decimos que los niños pintaron los huevos, porque dicen, no, pero el conejo dice, no, pero ¿cómo? Si los huevos de la Pascua Resurrección son de chocolate. Entonces le decimos, pero que nosotros no tenemos plata. No, dice el conejo, yo les voy a regalar unos cuantos huevos. Y en ese momento se aparece un monitor con una bolsa grande de huevos y les vamos llenando el vaso a cada uno con un huevo. Esto fue el comienzo del taller. Y nos dimos cuenta que los niños se comían la mitad del huevo. Daban una mascada y se lo guardaban en el bolsillo y después quedaba todo deshecho, sucio. Y ese guardarse la mitad del huevo era porque le querían llevar al hermano o le querían llevar al abuelo. Entonces, para los monitores esto fue muy impactante porque era como un niño tan chico y comiendo una cosa tan rica, tenía siempre presente el ser solidario con su grupo, con su familia. Y ahí aprendimos de ellos a comprarle 2 huevos a cada uno para que se comiera uno y pudiera llevar el otro intacto a su casa. Y estas cosas son las que los niños les van enseñando a los monitores en una edad en que ellos están muy perceptivos. Vienen saliendo de la universidad y tienen el primer encuentro con los pobres, que es un encuentro alegre. No hay ningún niño que se esté quejando y le diga, tío, yo estoy pasando hambre. Simplemente él vive y organiza sus cosas de acuerdo al criterio que tiene como niño pobre. Y ese es un aporte que tiene el monitor, que muchas veces es primera vez que se va a meter a una población. Para mí son tan alumnos en el sentido de participantes jóvenes, los niños como los monitores. Y una de las cosas más importantes para mí es que ellos hayan logrado, siendo 10 o 12 monitores, a veces hemos tenido 18, depende del número de niños que van al taller, cómo han logrado constituirse en un grupo en que pueden hacer las mismas cosas y operar al mismo tiempo con el mismo criterio. Porque lo importante en un trabajo como este de taller es que las reglas sean iguales y sean mantenidas por todas las personas con el mismo rigor para todos. Niños y niñas, esto es bien bonito, porque los niños han cambiado y cada año están más precoces. Y hace tiempo, desde el primer taller, los hacemos inventar un argumento. Y ellos han ido, cada uno, haciéndolo con más o menos color, dependiendo de las vivencias que tienen. Pero todos los argumentos siempre que son de parejas terminan siempre con la reconciliación del joven o de la niña que pelearon o se interpuso a alguien, y finalmente ellos parten juntos y se ve en el último cuadro un árbol, una flor, ellos dándose la mano. Hace 2 años tenemos que se encuentran nuevamente y vivieron felices, y los dibujos son los dos en una cama. Entonces nos damos cuenta que la televisión es muy fuerte, que la sexualidad está apareciéndoseles a ellos como algo que es perfectamente lícito mostrarlo, y que ya no hay actos privados. Objetos. Yo creo que los objetos son muy importantes en la vida de las personas, porque así como hay respeto hacia los seres humanos, debería haber también siempre un respeto hacia los objetos, porque ellos tienen una finalidad y sirven para algo, y respetar un objeto, apreciarlo en todas las cualidades que tiene, es respetarse a sí mismo, porque es respetar
respetar la historia, es respetar los vínculos que tiene el ser humano con los elementos para hacer su vida de una manera más humana, más inserta en una sociedad. Yo creo que la palabra proyecto es fantástica, porque implica que uno ha pensado muy bien lo que quiere hacer, que uno tiene ánimo de hacerlo y luego que uno espera que ese proyecto funcione no solo para beneficio propio, sino para que otras personas compartan las buenas ideas que se supone que uno tiene. Yo creo que Raúl Ruiz es un director de cine muy importante en Chile, tal vez lo mejor que hemos tenido y que durante muchos años va a seguir conservando ese lugar por la manera tan fructífera que tuvo de vivir y de pensar en creatividad. Todo lo que él pensaba era en función de estar construyendo algo y era muy curioso el que a él lo que le gustara más era hacer películas y no verlas, incluso él nunca más volvía a ver sus propias películas y eso significa estar como alerta siempre a poner en juego todas las posibilidades del movimiento del cine, todas las posibilidades de poner la cámara y de enriquecer no solo la imaginación de él, sino la capacidad de uno como espectador en que él pensaba que podía aportar a que uno creciera. Secuencias son partes, son pausas, son tramos que permiten construir bien historias largas y que implican un ordenamiento. Y para mí es bien importante el orden para aclarar las ideas claras y distintas. Bueno, el taumatropo es divertido porque significa una trampa, pero al mismo tiempo es una trampa tan fácil, tan desmontable, que causa alegría. Y es muy bonito que los primeros taumatropos fueran hechos de cuero, como para que tuvieran una vida larga, que permitiera a la gente no solo divertirse en el momento, sino conservarlo. Y enseñarle a los niños a hacer taumatropos es una forma de introducirlos a una magia, pero al mismo tiempo enseñarles que ellos mismos, con elementos muy básicos, pueden crear mundos que son absolutamente aparte de la sociedad de consumo. Yo creo que valor es una palabra clara para un niño. Él sabe que el valor significa tener fuerza para algo, pero que también valor implica el ser honesto para respetar ciertas características del ser humano que lo hacen ser más que meros objetos. Saber que los valores significan ser decente,
decir la verdad, respetar la justicia, ser amigo del más desvalido, es algo que vale la pena intentar conversarlo con los niños, porque es una postura ante la vida, y el valor en general se considera como ser el más fuerte para doblegar al otro. Y yo creo que los valores, el valor verdadero es estar junto a los demás en una actitud de compartir. Walt Disney es un amigo de los niños que fabricó mucho dinero y que pasó a la historia porque lo superaron otros creadores de cine de animación que fueron más ingeniosos que él en las ideas, en los dibujos, aunque no en la tecnología que él logró desarrollar. Zootropo es un juego que es bien fascinante en el sentido de construirlo, de hacer que los niños lo operen, pero al mismo tiempo de proponerle a los niños que creen las propias bandas en que van a funcionar estas fragmentaciones del movimiento. Yo creo que los niños lo aprenden muy bien dibujando las bandas y accionándolas, y que eso les permite ir corrigiendo en el mismo momento las fallas hasta crear una banda que funcione correctamente de acuerdo a lo que él pensaba que era el movimiento que había inventado. Entonces a mí lo que me gusta es eso, que sobre la marcha el niño observa un error de diseño y que no hay que explicarle ninguna cosa porque él mismo lo percibe y él mismo se aclara las cosas. Bueno.